Mi tío Roy murió la primavera pasada. Su hígado le falló, lo cual no sorprendió a nadie. Lo sorprendente fue la caja de diarios que encontraron en su cabaña, cerca de Fort Chipuan. 40 años de entradas, la mayoría casi ilegibles. La mitad de las páginas tenían manchas de whisky. Mamá me pidió que las revisara, por si había algo que valiera la pena guardar antes de que las quemara todas. En su mayoría eran divagaciones de borracho, quejas sobre su espalda, el gobierno, el precio de la gasolina. Pero el invierno de 1987 era distinto. La letra era más firme, las entradas más largas y detalladas. Parecía que necesitaba dejar constancia de lo ocurrido, aunque claramente había intentado olvidarlo durante décadas. Era principios de febrero. Había ido a pescar en el hielo con su amigo Terrence Pedier, en el lago Claire, a unas 4 horas en motonieve desde el pueblo. Llevaban años yendo al mismo lugar, una pequeña cresta de presión donde el hielo del lago se levantaba, formando una especie de cortaviento natural. Un sitio perfecto para pescar truchas de lago, si lograbas perforar casi 1 metro de hielo para alcanzarlas. El primer día fue bastante normal. Armaron el refugio portátil y abrieron los agujeros en el hielo, acomodándose con café y sándwiches. Pescaron un par de truchas decentes. Lo único que Roy escribió fue lo extrañamente silencioso que estaba todo ese día. Qué falta de viento tan inusual para febrero. Dijo que era tan raro que incluso se sorprendieron hablando en susurros. Esa noche, en el refugio, Terrence mencionó haber visto a alguien más sobre el hielo, mucho más al norte, solo una figura oscura recortada contra la blancura. Roy no había visto nada, pero Terrence insistía. Dijo que quien fuera se movía de una manera muy extraña, que no caminaba, sino que se deslizaba. Hablaron de quién podría ser. El lago era enorme, con muchos buenos lugares para pescar, pero la mayoría de la gente se quedaba cerca del pueblo en invierno. 4 horas hacia el norte ya era territorio remoto. Terrence sugirió que tal vez era alguien de alguna de las aldeas del norte, alguno de los viejos que todavía usaban trampas por esa zona. El segundo día, ambos lo vieron. O lo vieron. Roy nunca se decidió sobre qué palabra usar, ni siquiera cuando escribió semanas después. Estaba a quizá 1 kilómetro de distancia, moviéndose a lo largo de la orilla. Al principio pensaron que podía ser un oso, el tamaño coincidía, y se veía oscuro contra la nieve. Pero los osos no caminan erguidos así, no todo el tiempo, y mucho menos se mueven con tanta fluidez. Roy escribió que parecía como si estuviera esquiando, la forma en que se deslizaba, solo que no tenía bastones ni esquís. Solo esa enorme figura deslizándose sobre el hielo como si estuviera engrasado. Terrence quiso ir en la motonieve para ver quién era, pero Roy lo convenció de no hacerlo. Le dijo que era mala idea, que no sabían quién o qué era, ni si era peligroso. La observaron hasta que desapareció detrás de una punta de tierra. Pasaron el resto del día pescando, pero sin dejar de mirar el horizonte. La pesca fue terrible. Ninguno podía concentrarse. Empacaron temprano y regresaron al refugio antes de que anocheciera. Esa noche fue cuando todo se puso mal. Roy escribió que se despertó alrededor de las 2 de la madrugada con ganas de orinar. Salió de su saco de dormir y abrió la cremallera de la puerta del refugio. La luna estaba casi llena, lo bastante brillante como para proyectar sombras sobre el hielo. Lo bastante brillante como para ver el rastro de huellas que rodeaban su campamento. No eran huellas exactamente, se dio cuenta al mirar mejor. Parecían más bien marcas de arrastre, como si alguien se hubiera estado desplazando alrededor del refugio con las manos, arrastrando las piernas detrás. Las marcas daban vueltas y vueltas, formando una espiral que se acercaba más y más con cada vuelta. Las más próximas estaban a unos 3 metros de la pared del refugio. Roy despertó a Terrence en silencio. Cargaron los rifles que habían llevado por si aparecían osos y se quedaron allí, sentados en la oscuridad, escuchando. No oyeron nada durante 1 hora.
Luego, justo cuando empezaban a relajarse, escucharon cómo el hielo crujía. No el crujido normal del lago asentándose, sino un sonido rítmico. Alguien, o algo, se estaba acercando. Algo rozó la pared del refugio. Luego toda la estructura tembló. Terrence empezó a abrir la cremallera para mirar afuera, pero Roy lo detuvo. Esperaron, casi sin respirar. Hubo otro roce, más fuerte esta vez, y luego nada. No durmieron el resto de la noche. Con las primeras luces del amanecer, salieron a revisar. Las marcas de arrastre seguían allí, pero ahora había otras también. Algunas huellas de manos en la nieve que no parecían humanas. Los dedos eran demasiado largos, y en cada lugar donde las manos habían tocado, la nieve se había derretido y vuelto a congelar. ¿Cómo podía haber algo tan caliente allá afuera? Deberían haberse ido. Roy escribió que lo sabía, que sentía que cualquier ángel guardián que tuviera le rogaba que se marchara. Pero Terrence insistió en que estaban siendo tontos, que solo tenían miedo de sombras, que en el peor de los casos sería algún ermitaño intentando espantarlos de su sitio favorito para pescar. Habían conducido 4 horas para llegar hasta allí, así que pensaron que valía la pena quedarse un día más de pesca. Se quedaron. Perforaron nuevos agujeros, más cerca del campamento. Mantuvieron los rifles cargados y al alcance. Intentaron fingir que todo estaba bien, que nada de lo ocurrido la noche anterior había sido real. Pero el silencio seguía allí, pesado, casi vivo. Alrededor del mediodía, la línea de Terrence se tensó. No era el tirón constante de una trucha, era un jalón violento, como si hubiera enganchado algo enorme. Terrence se echó a reír, emocionado, luchando con la caña, diciendo que esta vez sí tenía algo grande. Pero de pronto la línea se aflojó. Recogió rápido, maldiciendo, diciendo que ese iba a ser el grande que se le escapó. Sin embargo, todavía había algo enganchado. No era un pez. En el anzuelo había un cabello. Un cabello largo, negro, humano, enredado y congelado en mechones duros como alambre. Fue entonces cuando lo vieron realmente por primera vez. Surgió del agua helada a través de uno de los agujeros de pesca del día anterior, a unos 30 metros de distancia. La descripción de Roy ocupó 3 páginas enteras, como si necesitara anotar cada detalle para convencerse de que no lo había imaginado. Era un hombre, y al mismo tiempo no lo era. Estaba desnudo a pesar del frío mortal, con la piel azulada, manchada de negro. Al principio pensó que era congelación, pero esas manchas se movían, palpitaban bajo la piel. Medía más de 2 metros, delgado hasta lo imposible, con las costillas marcadas y la piel tensa como papel viejo. Su cabello colgaba enmarañado y congelado sobre la espalda, y su rostro era lo peor de todo. Rasgos humanos estirados sobre un cráneo demasiado grande. Los ojos, completamente blancos, sin iris ni pupilas, parecían bloques de hielo. Y la boca nunca se cerraba. Colgaba abierta, con la mandíbula desencajada, mientras pequeños cristales de hielo se formaban y derretían sobre los labios azulados. Se quedó allí, inmóvil, con el agua escurriéndole del cuerpo y congelándose al instante al tocar el hielo. Los observaba, moviéndose apenas, como si se balanceara suavemente. Luego hizo un sonido, un intento de hablar, un ruido tan extraño que Roy escribió que sonaba como si alguien tratara de hablar a través de vidrios rotos. Fuera lo que dijo, Terrence pareció entenderlo. Soltó la caña y retrocedió hacia las motonieves, con los ojos desorbitados. Entonces, la cosa se movió. Cayó en 4 patas y se lanzó hacia ellos deslizándose sobre el hielo. Era el mismo movimiento que habían visto desde lejos, pero ahora, demasiado cerca. Se impulsaba con esos brazos largos, arrastrando el cuerpo detrás, avanzando a una velocidad imposible. Roy y Terrence corrieron, encendieron las motonieves. Un milagro que arrancaran tan rápido con ese frío,
y salieron disparados. Roy miró hacia atrás una sola vez y la vio siguiéndolos, moviéndose como una araña rota gigantesca. Dijo que podía oírla incluso por encima del motor, riendo o llorando, o tal vez las dos cosas al mismo tiempo. Lograron regresar al pueblo, contaron lo que habían visto, pero nadie les creyó del todo. Poco después, Terrence vendió todo su equipo de pesca en hielo y juró que jamás volvería a un lago congelado. 5 años después, murió en un accidente de auto. Pero Roy escribió que la noche antes de morir, Terrence lo había llamado. Le dijo que llevaba semanas soñando con el lago, con algo que lo esperaba bajo el hielo. Roy volvió una sola vez, un verano. Llevó una lancha hasta el lugar donde habían acampado. La cresta de presión ya no existía. Esas formaciones nunca duran de una temporada a otra. Pero encontró otra cosa. Había huesos esparcidos por la orilla. No eran de animales, eran demasiado grandes. Parecían humanos. Algunos tenían marcas de dientes, y Roy no escribió qué clase de dientes podían haberlas dejado. La última entrada sobre aquel invierno era breve. Roy contó que habló con algunos ancianos del pueblo, y una mujer cree le contó la historia del huechugue, personas que durante los inviernos más duros comían carne humana para sobrevivir y se convertían en monstruos. Eran expulsados de sus aldeas, pero no podían morir. El hambre y el frío los transformaban en otra cosa, algo que vivía bajo el hielo, esperando a pescadores, tramperos o cualquiera que se quedara solo en el lago. La anciana le dijo que había tenido suerte, que el huechugue solo había estado jugando con ellos, y añadió: cuando tiene hambre de verdad, nunca lo verías venir. Solo encontrarían un agujero en el hielo, donde antes había alguien. Estas son las historias que solía contar mi abuela, compartidas por un autor anónimo. Mi abuela Eva era cree del norte de Alberta, y tenía una forma de contar historias que te hacía olvidar dónde estabas. Cuando crecíamos, mis primos y yo pasábamos los veranos en su casa, cerca del lago Lesser Slave. Y cada noche, después de cenar, nos reuníamos alrededor de su vieja estufa de leña, mientras ella compartía relatos de su infancia y las historias que sus propios ancianos le habían transmitido. Debió habernos contado cientos de historias durante esos veranos. La mayoría eran historias con moralejas. Conejos astutos que engañaban a lobos o relatos de advertencia sobre respetar la tierra. Pero hubo 4 historias que solo nos contó una vez, todas en la misma noche, cuando yo tenía 12 años. Era finales de agosto de 1998. Lo recuerdo claramente. Éramos 5 niños esa noche. Yo, mi hermana menor Melanie, y nuestros primos Trev, Krishy y Merrill. Las 3 primeras historias de esa noche eran distintas a las de siempre. Un poco más inquietantes, diría yo. La primera fue corta, unos 5 minutos, sobre un trampero que se perdió en una tormenta de nieve y siguió lo que creyó que eran huellas humanas, hasta que se dio cuenta, demasiado tarde, de que caminaban en círculos y que lo que las había hecho no era humano. La segunda fue más larga, una familia entera que desapareció de un campamento de pesca, dejando atrás solo su ropa, perfectamente acomodada, como si simplemente se hubieran desvanecido desde dentro de ella. La tercera historia tomó quizá unos 20 minutos. Trataba de 2 hermanos que estaban cazando alces a comienzos del invierno y encontraron un campamento que no debía existir. Fogatas todavía humeantes, comida a medio comer, pero cubierta de escarcha, como si se hubiera congelado en medio del bocado. Esa noche huyeron al escuchar algo enorme rondando su propio campamento, respirando como un vendaval. Pero fue la 4ª historia la que me marcó. Juro que la voz de mi abuela Eva cambió, como si se estuviera preparando para algo. Recuerdo que miraba las ventanas una y otra vez, aunque las cortinas estaban cerradas. Esto le pasó a tu tío Joseph, comenzó. Tu tataratío.
desapareció hace 40 años, pero me lo contó él mismo cuando tenía más o menos tu edad. Dijo que el tío Joseph había estado trabajando en un campamento maderero muy al norte, más allá de High Level, durante el invierno de 1951. El campamento era pequeño, unas 15 personas, y estaban talando árboles en una zona sobre la que los ancianos del pueblo Dene les habían advertido. El anciano Dene, que fue al campamento, le dijo al capataz que ese lugar estaba maldito. Mi abuela dijo que había algo raro allí, algo antiguo, pero el capataz se rió y dijo que no eran supersticiosos. Las 2 primeras semanas transcurrieron con normalidad. Luego uno de los hombres, un joven de Quebec llamado John, desapareció. Había salido a revisar unas trampas y nunca regresó. Lo buscaron durante 3 días, pero no encontraron nada, ni huellas, ni sangre, ni señales de lucha. Simplemente había desaparecido. Lo más extraño, contó mi abuela, fue el silencio que siguió. Sabes que el bosque nunca está completamente en silencio, dijo. Siempre escuchas animales o insectos, pero después de que John desapareció, hubo momentos de un silencio absoluto. Una semana después, otro hombre desapareció. Esta vez fue a plena luz del día. Estaba trabajando a unos 40 metros de los demás, y cuando llamaron para almorzar, no respondió. Encontraron su hacha clavada en un árbol, sus guantes en el suelo, pero ni una sola huella alejándose del lugar. Nada. Los hombres estaban aterrados. Muchos querían irse, pero el capataz los amenazó con no pagarles si rompían el contrato. Así que se quedaron, aunque comenzaron a trabajar en grupos, sin perderse de vista entre ellos. El tío Joseph empezó a tener sueños, contó mi abuela. Sueños sobre hambre. Pero no hambre de comida, hambre de otra cosa, de algo cálido. 2 noches después de que los sueños comenzaron, escucharon un sonido como el viento entre los árboles, pero formando palabras, en un idioma que ninguno reconocía. Rodeaba el campamento, acercándose, alejándose, y luego acercándose otra vez. Los hombres se refugiaron todos en la cabaña principal, armados con lo que pudieron encontrar, pero nada los atacó esa noche. Por la mañana, sin embargo, hallaron huellas. Eran grandes y parecían tener garras. Las huellas serpenteaban por el campamento y se detenían frente a cada ventana de las cabañas. Algo los había estado observando. Y pronto, tu tío Joseph lo vio, dijo mi abuela. Se despertó con una sensación, como si algo le dijera que mirara afuera. Y obedeció. Ahí, al borde de la luz de la lámpara, vio a John. Pero ya no era John. No más. Estaba desnudo en la nieve, continuó mi abuela, la piel grisácea, blanca como ojos viejos, y su boca. Joseph dijo que su boca estaba tan abierta que parecía haber sido desgarrada, y sus dientes parecían carámbanos, y tenía un aspecto hambriento, tan hambriento. Al amanecer, el capataz finalmente aceptó abandonar el campamento. Empacaron todo y se marcharon ese mismo día. Pero mientras se alejaban, el tío Joseph miró hacia atrás y vio 3 figuras al borde del bosque. John, el otro hombre desaparecido, y algo más, algo delgado, alto, con una forma equivocada, incluso desde la distancia. Y los observaba mientras se iban. Mi abuela guardó silencio por un momento. Luego dijo que, cuando contaron lo sucedido al anciano Dene, él solo asintió y dijo que habían tenido suerte. Les dijo que el Wush, el espíritu caníbal, se alimentaba en esa zona desde hacía generaciones. Dijo que solo podía tomar a aquellos que habían roto el tabú, los que habían probado carne humana o pensado demasiado en hacerlo en momentos de desesperación. Pero una vez que te tomaba, te convertías en él, siempre hambriento, siempre cazando. Esa noche no dormimos bien. Incluso de vuelta en Edmonton, soñaba con John rascando las ventanas, pidiéndome que lo dejara entrar.
Con el tiempo, olvidé la historia, la universidad, el trabajo, el matrimonio, la vida sigue. Pero a principios de 2019, volví a recordarla. Fue cuando encontré la serie Missing 411. Y no pude evitar notar las similitudes. Personas que simplemente se esfuman, condiciones meteorológicas extrañas, ropa doblada cuidadosamente. Sé que suena una locura, pero no dejo de pensar si tal vez el Wu tuvo algo que ver con eso. Si crees en ese tipo de cosas. He estado sobrio durante años ya. Ni una gota desde octubre de 2021. La gente siempre me pregunta qué fue lo que finalmente me hizo dejar el alcohol, después de 15 años de, digamos, una constante dedicación a la bebida. Y normalmente solo digo que tuve una llamada de atención. Y eso es cierto, pero rara vez explico qué tipo de llamada fue. En 2021, un jueves, lo recuerdo porque acababan de pagarme y me gasté una buena parte del dinero en un bar. Empecé a beber alrededor de las 4 de la tarde. Me prometí que pararía a las 7. Luego dije que a las 8. Luego a las 9. Ya sabes cómo es. Bueno, espero que no sepas cómo es. Para cuando salí tambaleándome hacia mi camioneta, cerca de las 11, la parte racional de mi cerebro, lo que quedaba de ella, sabía que no debía conducir. Pero la parte borracha decía, vamos, son solo 20 minutos por la autopista y manejas mejor cuando bebes. Mentira, nadie maneja mejor borracho. Pero entonces pensé en lo rural que era la zona, el norte de Alberta, en plena noche, con casi nada de tráfico. Pensé, ¿qué podría pasar? Recuerdo que apenas podía sostener las llaves. El motor encendió, y mientras conducía, noté que las líneas amarillas en la carretera se movían, como si serpentearan. Y después, me desmayé. Estoy casi seguro, porque no recuerdo absolutamente nada de ese tramo. Lo siguiente que recuerdo es que el mundo estaba al revés. Todo. Había un sonido rítmico de goteo. Mi cabeza dolía como si me la hubieran golpeado con un mazo. Tardé unos 10 segundos en darme cuenta de que estaba colgado del cinturón de seguridad, con sangre bajando desde alguna herida en mi cuero cabelludo y goteando, hacia arriba o hacia abajo, sobre el techo de la cabina. El parabrisas estaba agrietado, pero intacto. A través de él podía ver tierra y pasto donde debería haber cielo. Mi camioneta se había salido de la carretera, cerca del paso del río, y había rodado por el terraplén. Honestamente, tuve suerte de seguir vivo. De algún modo, las luces delanteras aún funcionaban. Intenté pedir ayuda, pero lo que salió de mi boca fue más un graznido que una palabra. La garganta me ardía, estaba seca como el desierto, y cada intento de hablar hacía que el dolor en mi cabeza empeorara. Pasaron unos 15 o 20 minutos así, hasta que noté movimiento por la ventana a mi lado. Pensé, gracias a Dios, alguien me encontró. Alguien vio el accidente y bajó a ayudar. Intenté girar la cabeza, pero el movimiento me lanzó un dolor agudo por el cuello. Aún así, alcancé a ver un rostro. Estaba pegado al vidrio, mirándome. Pálido como la nieve, completamente lampiño. Los rasgos eran casi humanos, nariz y boca en su sitio, pero tenía ese aire perturbador, como algo que intenta parecer humano sin lograrlo del todo. La boca era solo una línea, sin labios, y los ojos, Dios mío, eran negros por completo, sin un solo destello de blanco, solo negro, de borde a borde. Pero lo que realmente me hizo entrar en pánico fueron las astas. Crecían desde sus sienes. No eran enormes, no como las de un ciervo adulto, pero medían unos 20 centímetros a cada lado, con 3 o 4 puntas cada una, como si hubieran sido empujadas desde dentro del cráneo hacia afuera. Ahí sí grité, no pidiendo ayuda, sino por puro terror. La cosa no reaccionó.
Solo seguía mirándome con esos ojos como pozos de petróleo. Luego, con un movimiento casi elegante, se apartó de mi vista. Empecé a forcejear con el cinturón de seguridad, tratando de liberarme, pero estaba atascado. El mecanismo se había bloqueado en el choque, y colgando de cabeza, con el cuerpo adolorido, no podía encontrar el ángulo correcto para soltarlo. Entonces escuché movimiento detrás de la camioneta. Por la ventana trasera vi formas, piernas tal vez, pero dobladas de forma extraña, como si tuvieran demasiadas articulaciones, o muy pocas. La camioneta se movió un poco y el metal crujió. Algo había trepado sobre el chasis. ¡Aléjate!, grité. ¡Aléjate de mí! El metal volvió a moverse, y entonces escuché un sonido de raspado, uñas arañando el metal. Estaba avanzando por el costado del conductor. Grité hasta quedarme sin voz, esperando ver de nuevo ese rostro pegado al cristal. Pasaron minutos, 5, tal vez 10. El raspado se detuvo. El peso sobre la camioneta desapareció. Contuve la respiración y escuché. Nada. Solo el goteo de mi sangre y el clic del metal enfriándose. De pronto, hubo movimiento a mi izquierda. No en la ventana, sino debajo de ella, o encima, considerando que yo estaba boca abajo. Una mano se deslizó por la abertura donde la puerta se había doblado en el choque. Era delgada, con nudillos extremadamente marcados y uñas amarillentas, del color del hueso. Se movía palpando el interior del techo, buscando algo. Luego empezó a subir lentamente, aún tanteando. Tardé demasiado en darme cuenta de lo que buscaba. El botón del cinturón de seguridad. Un dedo rozó el botón, casi con suavidad. Luego toda la mano lo rodeó. Y recuerdo exactamente lo que pensé. Si presiona ese botón, me va a sacar de aquí, y voy a morir. La mano apretó con fuerza. Y entonces, otra vez, nada. Oscuridad total. Perdí el conocimiento. El peor momento de mi vida. O quizás el segundo peor. Lo siguiente que recuerdo son voces. Voces humanas, reales. Haz de linternas cortando la oscuridad de la cabina. Alguien decía, «Señor, ¿me escucha? Señor». Una y otra vez. Cuando giré la cabeza, vi a los bomberos. Al parecer, un camión que pasaba había visto las luces de mi camioneta en la zanja y llamó a emergencias. Usaron las herramientas hidráulicas, las mandíbulas de la vida, para forzar la puerta. Esa misma puerta por donde la mano había entrado. Me dijeron que tuve suerte de estar vivo. La camioneta había dado 3 vueltas y quedó con las ruedas hacia arriba. Podría haber muerto aplastado. Podría haberme roto el cuello. Especialmente, dijeron, considerando que no llevaba el cinturón puesto. Sí. Cuando me encontraron, el cinturón no estaba abrochado. Y la gravedad había hecho su trabajo. El problema es que yo recuerdo haberme abrochado el cinturón. Lo recuerdo incluso antes de esa pesadilla con la criatura. Recuerdo haberlo hecho justo al salir del bar. La policía, claro, me dio una multa por conducir ebrio. Perdí mi licencia, pagué una enorme multa e hice servicio comunitario. Pero no volví a beber. No después de eso. No después de haber estado tan cerca de morir. Probablemente 2 veces. Y no después de haber tenido la peor alucinación de mi vida. O de haber visto realmente algo que no debería existir. Algo que casi logró sacarme de mi camioneta antes de que pudieran encontrarme. Un huechugue. El tío Clarence siempre fue el misterio de la familia. Se fue a Alaska en 1974. Mandaba una tarjeta de Navidad cada 5 años. Con suerte. Nunca visitaba. Cuando el abogado llamó para hablarme de su herencia, tuve que preguntarle a mamá cuál tío era. El ermitaño, me dijo. El que volvió raro después de Vietnam. Me había dejado todo.
no por cariño. Solo lo vi una vez en mi vida, en el funeral de la abuela, cuando tenía 7 años. Pero yo era el único en la familia sin hijos, sin una carrera estable, sin ataduras. Quizás pensó que era el único que realmente podría subir hasta allá a encargarme de sus cosas. Y tenía razón. La casa estaba a unos 65 kilómetros de Fairbanks, al final de un camino de tierra que, después de los primeros 15, apenas se podía llamar camino. Noviembre no era el mejor mes para resolver una herencia, pero el abogado me explicó que si esperaba hasta primavera, tendría que pagar miles en impuestos y mantenimiento. Así que volé hasta allá, alquilé una camioneta y conduje para ver qué había dejado el tío Clarence. El lugar era más grande de lo que imaginaba. Una verdadera casa de troncos, no una cabaña improvisada. Paneles solares en el techo, un gran tanque de propano y un invernadero adosado al lado sur. Clarence se lo había tomado en serio, lo de vivir aislado. Por dentro, todo estaba limpio, ordenado, como si hubiera sabido que... You said... Escríbelo en párrafos más largos para Eleven Labs. ChatGPT Said. La herencia de Clarence, de Nemes. El tío Clarence siempre fue el misterio de la familia. Se fue a Alaska en 1974. Mandaba una tarjeta de Navidad cada 5 años. Con suerte, nunca visitaba. Cuando el abogado llamó para hablarme de su herencia, tuve que preguntarle a mamá cuál tío era. El ermitaño, me dijo. El que volvió raro después de Vietnam. Me había dejado todo. No por cariño, claro. Solo lo vi una vez en mi vida, en el funeral de la abuela, cuando tenía 7 años. Pero yo era el único en la familia sin hijos, sin una carrera estable, sin ataduras. Quizás pensó que era el único que realmente podría subir hasta allá a encargarme de sus cosas. Y tenía razón. La casa estaba a unos 65 kilómetros de Fairbanks, al final de un camino de tierra que, después de los primeros 15, apenas se podía llamar camino. Noviembre no era el mejor mes para resolver una herencia, pero el abogado me explicó que si esperaba hasta primavera, tendría que pagar miles en impuestos y mantenimiento. Así que volé hasta allá, alquilé una camioneta y conduje para ver qué había dejado el tío Clarence. El lugar era más grande de lo que imaginaba. Una verdadera casa de troncos, no una cabaña improvisada. Tenía paneles solares en el techo, un gran tanque de propano y un invernadero adosado al lado sur. Clarence se lo había tomado en serio, lo de vivir aislado. Por dentro, todo estaba limpio, ordenado, como si hubiera sabido que iba a morir y hubiera querido dejar todo en su lugar. El abogado me había mencionado unos papeles y dijo que Clarence fue muy específico en que debía leerlos antes de decidir qué hacer con la propiedad. Los encontré en un archivador metálico en su estudio. Había 43 años de diarios, registros del clima y algo que él llamaba registros de sucesos. Los del clima eran lo esperado: temperatura, precipitación, viento, muy detallados pero aburridos. Los diarios eran breves, solo notas sobre reparaciones, viajes a por suministros, libros que había leído. Pero los registros de sucesos, esos eran distintos. Diciembre de 1974, su primer invierno allí. Escribió una entrada corta sobre unas huellas que encontró cerca de la casa después de una tormenta. Decía que parecían humanas, pero el paso era demasiado largo, y venían del norte, donde no había nada más que desierto helado por más de 150 kilómetros. Febrero de 1975. Oyó a alguien llamarlo por su nombre en medio de una ventisca, pero sabía que no podía ser real. El vecino más cercano estaba a 25 kilómetros, y nadie sabía que él vivía allí todavía. Pero la voz sonaba exactamente como la de su hermana. Mi madre. Noviembre de 1975. Lo vio por primera vez. Solo un vistazo durante una nevada densa. Una figura alta que pasaba frente a las ventanas. Caminaba, no luchaba contra el viento como haría una persona normal.
y no dejó huellas donde debía haberlas. Las entradas seguían así. Algunos inviernos no pasaba nada. Otros, había múltiples incidentes. 1981 parecía haber sido un año especialmente malo. Cosas rascando las paredes. Algo probando las puertas. Un rostro en la ventana que no se veía del todo humano. Había hecho un dibujo en el margen, pero era difícil distinguirlo. Pasé la primera semana solo leyendo y organizando. La casa era lo bastante cómoda. El generador funcionaba. La estufa de leña calentaba bien el lugar. No había señal de celular, pero Clarence tenía un sistema de internet satelital que aún servía. Le escribí un correo a mamá para decirle que estaba bien, que estaba catalogando todo. Lo primero raro que noté fue el tema de las cámaras. Clarence tenía cámaras de seguridad por toda la propiedad. Buenas, con visión nocturna e infrarrojo. Pero cuando revisé el sistema, enormes fragmentos de video faltaban. Siempre grabaciones de invierno, siempre en las fechas que aparecían en sus registros de sucesos. La computadora mostraba que los archivos habían sido eliminados manualmente por Clarence. Su última entrada en el diario era de marzo pasado, 2 meses antes de morir. Escribió que ese invierno había sido tranquilo, sin sucesos. Estaba agradecido, pero también preocupado. Dijo que los inviernos tranquilos solían ser el aviso de que el siguiente sería peor. Y dejó una nota. Quien herede este lugar debe saber que algunos inviernos hay que tener cuidado. ¿Algunos inviernos? Viene. Encontré su equipo de cámaras en un armario. Equipo profesional. Lentes telefoto, accesorios de visión nocturna, pero ninguna fotografía de algo inusual. Tenía montones de fotos de animales salvajes y paisajes, pero nada de lo que había estado registrando durante décadas. Había una caja con rollos de película revelada que habían sido empapados en algún líquido, arruinados a propósito por lo que parecía. Durante la segunda semana, empecé a notar cosas yo mismo, pequeñas al principio. Sonidos que no parecían viento. Sombras que se movían frente a las ventanas pero no eran árboles. Luces con sensor de movimiento que se encendían cuando no había nada afuera. Me repetía que era solo mi mente, que estaba solo en un lugar extraño y había leído demasiado de los escritos de Clarence. Pero entonces encontré el sótano, que no aparecía en ninguna documentación de la casa, escondido detrás de un estante en la despensa. Clarence lo había convertido en una especie de búnker. Tenía una puerta reforzada, un sistema de aire independiente y provisiones de comida y agua para semanas. Una de las paredes era distinta. Clarence había dibujado un mapa de la propiedad y los alrededores. Marcas rojas en forma de X en varios puntos, todas con fechas. Crucé la información con sus registros de sucesos. Las X coincidían con avistamientos, formaban un círculo irregular alrededor de la casa, que con los años se iba cerrando. Las más recientes estaban justo en el límite de la propiedad. Esa noche escuché sonar mi teléfono. Era imposible, allí no había señal, pero sonaba una y otra vez. Cuando por fin lo encontré, en la pantalla decía que era mamá. Contesté. Silencio. Luego respiraciones. Y después su voz. Pero estaba mal. Como si alguien la hubiera grabado y la estuviera reproduciendo a una velocidad extraña. Dijo mi nombre. Dijo que saliera afuera, que tenía frío. No salí. Fui al sótano. Me encerré. Pasé la noche leyendo más de los registros de Clarence, entendiendo por fin por qué había construido esa habitación, por qué borró los videos, por qué destruyó las fotos. Con el paso de los años, Clarence había llegado a una conclusión. A eso, porque así lo llamaba siempre, la cosa, lo había estudiado. Decía que aprendía, que se adaptaba. Si lo fotografiabas, lo sabía. Si lo grababas en video, encontraba la forma de corromper los archivos, o peor aún, aparecía en tu puerta la noche siguiente. Si hablabas de ello, si intentabas convencer a otros de su existencia, se volvía agresivo.
Pero si solo lo documentabas en silencio, sin compartirlo con nadie, y te mantenías dentro durante las noches malas, podías sobrevivir. Al menos, eso era lo que él terminó creyendo. Algunos inviernos no aparecía en absoluto. Otros venía cada noche durante semanas. No había patrón que pudiera descifrar. Era puro azar, o el clima, o lo que fuera que lo impulsaba a bajar desde donde vivía, allá en el norte. Encontré la última grabación de Clarence, un archivo de audio en su computadora, fechado en febrero. Su voz sonaba cansada, pero tranquila. Decía que estaba enfermo, probablemente cáncer, y que no viviría hasta el verano. Contó que dejaba el lugar a quien quisiera venir, porque alguien debía saber. Alguien debía observar, no para enfrentarlo, ni grabarlo, ni demostrar que existía, sino solo para saber, para documentar, para advertir al siguiente. Dijo que la cosa llevaba rondando la zona desde que las familias nativas tenían memoria. Tenían distintos nombres y distintas historias para describirla, pero todas coincidían en algo. Había estado aquí primero, y estaría aquí al final. Lo mejor que podías hacer era respetarla, mantenerte fuera de su camino y esperar a que siguiera de largo. Me quedé una semana más. Hubo 3 incidentes nuevos. Rasguños en la pared norte que duraron horas, pasos sobre el techo a pesar de su inclinación empinada, y la última noche, 3 golpes en la puerta. Pausa. Luego 3 más. Sonaban educados, casi formales. No respondí. Me quedé en el sótano hasta el amanecer. Luego empaqué todo lo de valor, subí al camión y me fui. Al día siguiente, puse la propiedad en venta con un agente en Fairbanks. Le puse un precio para venderla rápido. El comprador fue una pareja de California que buscaba un retiro remoto. Vida desconectada, dijeron. Aislamiento perfecto. Les entregué todos los diarios de Clarence, excepto los registros de sucesos. Les dije que el sótano era para tormentas. No mencioné que algunas tormentas caminaban sobre 2 piernas. Parecían encantados con el lugar. Dijeron que se mudarían después de las fiestas, que pasarían su primer invierno aclimatándose. Les deseo suerte. Lo decía en serio. Tal vez sus inviernos serían tranquilos. Tal vez la cosa se había ido. Tal vez. Esa noche, en el hotel, volví a leer el último diario de Clarence. En él, con letra temblorosa, había escrito su última observación, que eso se estaba volviendo más audaz, más cercano, que 40 años de coexistencia no lo habían hecho más dócil, solo más paciente, que algunos inviernos, cuando las tormentas venían del norte y las temperaturas bajaban de los 40 bajo cero, se podía oír cómo aprendía a hablar, practicando con las voces de todos los que habían desaparecido a lo largo de los años. Cada vez sonaba más humano. La pareja me escribió por correo la semana pasada. Dijeron que amaban el lugar, que el silencio era increíble, que solo habían estado escuchando unos sonidos extraños por las noches. Probablemente la casa asentándose, escribieron. No respondí. Antes de dejar Alaska, quemé todos los diarios de Clarence, todos. Los registros de sucesos, los del clima, cada hoja. Me quedé afuera, de pie sobre la nieve, detrás de la oficina de la agente inmobiliaria, viendo cómo 43 años de documentación se convertían en ceniza. Cuando tenía 8 años, mi padrastro se fue. De eso hace ya 23 años, y todavía no puedo dormir con la puerta del cuarto abierta. Vivíamos en las afueras de Colville, Washington, en una vieja casa de campo que mi mamá rentaba barata porque estaba lejos de todo. Solo estábamos nosotros, el río Kettle y kilómetros de bosque de pinos. Mamá trabajaba en la clínica de la reserva, y mi padrastro, al que yo llamaba Boba, no sé por qué, simplemente lo hacía. Trabajaba en construcción cuando encontraba algo. Boba era un buen tipo. En realidad, más que bueno.
Mi papá biológico se fue cuando yo tenía 2 años, así que Boba era lo único que conocía como figura paterna. Estaba con mi mamá desde que yo tenía 4, y solía llevarme a pescar al lago Sullivan. Me compraba cómics aunque mamá dijera que no podíamos gastar en eso, y me enseñó trucos de cartas. Tenía un acento de Boston muy marcado y llamaba a todos Buddy. Era un hombre tranquilo, pero de buen corazón. Un invierno tuvimos un cambio repentino de clima, unos días cálidos inesperados, y luego una caída brutal de temperatura que dejó todo cubierto con una capa dura de hielo. La luz se iba y venía, y mamá tuvo que mantener la chimenea encendida toda la noche con leña. Esa noche tuve un sueño en el que me estaba ahogando. Curiosamente, no en agua, sino en nieve. Me llenaba la boca, la nariz, los pulmones. Trataba de gritar, pero nada salía. Me desperté jadeando, empapado en sudor, aunque hacía un frío terrible en la casa. Era una casa pequeña. Mi habitación, el cuarto de mamá y Boba, un baño, la cocina, la sala y nada más. El cuarto de ellos quedaba a unos 4 o 5 metros del mío, al final del pasillo. Casi siempre mantenían la puerta cerrada, no con llave, solo cerrada. Mamá decía que así se conservaba mejor el calor. Pero esa noche estaba abierta, unos 15 centímetros tal vez, lo justo para ver una franja de oscuridad al fondo. Me quedé sentado un rato en la cama, tratando de sacudirme ese sueño tonto. Luego me levanté, descalzo sobre el piso helado, y caminé por el pasillo. Estaba tan oscuro que tuve que ir con la mano pegada a la pared para orientarme. Fue entonces cuando empecé a escuchar respiración. Una respiración rápida. Cuando llegué a la puerta y empecé a empujarla, susurré: «¿Mamá?». Las cortinas estaban abiertas, como siempre. A mamá le gustaba despertarse con la luz del sol. La luz de la luna entraba por la ventana formando un rectángulo plateado que caía justo sobre la cama. Mamá dormía en el lado más alejado, tranquila, de espaldas a mí, apenas una silueta bajo las cobijas. Pero Boba estaba sentado, rígido como un poste. Sus ojos abiertos reflejaban la luz de la luna. Y cuando me acerqué un poco más, juro que estaba llorando. Tenía lágrimas corriendo por la cara. Todo su cuerpo temblaba, pero no como si tuviera frío, sino como si estuviera conteniendo algo con todas sus fuerzas. «Boba», susurré. Sus labios se movieron. Creo que dijo Buddy, pero no estoy seguro. Y aunque lo haya dicho, lo que salió de su boca sonó como una advertencia. Eso me heló la sangre. Ni siquiera me miró. No parpadeó. Solo miraba fijo hacia la esquina del cuarto, la que la luz de la luna no alcanzaba. No quería mirar. Mi mente de niño de 8 años me decía: «No mires hacia allá, solo vuelve a la cama». Pero miré de todos modos. Esa esquina no estaba vacía. Había alguien ahí. O algo con forma de persona. Era alto, tan alto que tenía que agachar un poco la cabeza donde el techo bajaba. Su piel era pálida como el papel, más que cualquier cosa que yo hubiera visto. Estaba completamente quieto, con los brazos pegados a los costados, mirando hacia la cama, mirando a Boba. No podía verle bien la cara por las sombras, por suerte. Pero sí le vi las manos. Manos raras, huesudas, como de zombi. Fue lo que pensé de niño. Lo peor no era cómo se veía, sino cómo no se movía. No era que intentara esconderse, era que no necesitaba moverse. Como si pudiera quedarse ahí eternamente si quería. Boba hizo entonces un sonido, un pequeño gemido roto, como cuando alguien trata de no llorar frente a los demás. Yo retrocedí despacio, con cuidado, como cuando ves una avispa y no quieres asustarla. Llegué al pasillo y cerré la puerta de su cuarto con toda la calma del mundo, dejándola exactamente como la había encontrado. Volví a mi cuarto. Me metí bajo las cobijas y me tapé por completo la cabeza. Traté con todas mis fuerzas de convencerme de que había sido solo una pesadilla. Lo bueno de tener 8 años es que, si te lo propones, puedes hacerte creer casi cualquier cosa.
Me quedé ahí, respirando mi propio aire caliente bajo las sábanas, hasta que de alguna manera me quedé dormido. Cuando desperté, ya pasaban de las 10. Mamá estaba en la cocina, llorando. No a gritos, sino en silencio, sentada en la mesa con lágrimas que le caían sin parar. ¿Dónde está Boba?, pregunté. Me miró un momento antes de responder. Tuvo que irse, cariño. ¿A dónde se fue?, insistí. Simplemente se fue. Necesitaba irse. No fue hasta muchos años después que supe la verdad. Boba se había marchado en medio de la noche. Empacó una sola maleta, se subió a su camioneta y se fue manejando. Dejó una nota que decía: «Lo siento. No puedo quedarme. Por favor, cuida de Buddy». Mamá trató de llamarlo. Contactó a su hermano en Boston, a sus amigos, a antiguos compañeros de trabajo. Nadie sabía nada. Era como si se hubiera desvanecido. No como un caso de persona desaparecida, sino como alguien que había decidido comenzar una vida completamente distinta. Su hermano le contó a mamá que Boba había llamado una vez, solo para decir que estaba bien, pero que no podía volver. Y no quiso explicar por qué. Mamá nunca entendió. Pensó que tal vez estaba viendo a otra mujer, o que la presión de ser padrastro lo había sobrepasado. Una de esas razones típicas por las que los hombres se van. Cuando yo tenía 12, ella se volvió a casar con un hombre amable, un vendedor de seguros, y nos mudamos a Spokane. La vida siguió. Pero hasta el día de hoy, yo creo saber lo que pasó. Yo vi lo que había en esa esquina. Y, más importante aún, vi la cara de Boba. Esa no era la cara de un hombre que quería irse. Era la cara de alguien que había visto algo que le rompió algo por dentro. Algo que hizo que quedarse fuera imposible.